Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la política económica de España durante el franquismo. Al terminar la Guerra Civil en 1939, con la victoria del bando nacional, se instaura en España una dictadura que durará hasta el año 1975. Desde 1939 hasta 1959 se llevó a cabo una política económica muy proteccionista. Este periodo de 20 años se denominó autarquía. El modelo económico que se sigue en los primeros años de la dictadura franquista es un modelo que busca la autosuficiencia frente al exterior. Este modelo económico autárquico que existió en España durante los primeros años de la dictadura está copiado de la Alemania nazi y es muy similar también al modelo económico de la Italia fascista de Mussolini. Mussolini había escrito que la autodeterminación de los pueblos no se comprende si no está respaldada por la independencia de su economía respecto al mercado exterior. En 1941 se crea el INI en España. El Instituto Nacional de Industria era un soporte institucional que tenía como principal objetivo promover el desarrollo industrial en España. El INI era una copia del IRI, el holding industrial de propiedad estatal que se había fundado 8 años antes en Italia. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el régimen franquista continuó con una política económica autárquica. Si bien durante la Segunda Guerra Mundial era casi imposible aplicar otro modelo económico que no fuera la autarquía, al terminar la Segunda Guerra Mundial pudo adoptarse otro modelo económico, pero el régimen continuó con esta política económica. España en esa época era considerada un paria internacional por su sesgo pro-eje durante la Segunda Guerra Mundial. España no fue invitada a unirse al Plan Marshall. En 1946 la ONU condenó el régimen de Franco y prohibió a España entrar en esta organización. Esta época fue muy dura para España porque estaba completamente aislada a nivel internacional. Con la devastación de la guerra y el aislamiento comercial, España estaba mucho más atrasada económicamente en la década de 1940 que una década antes. La inflación se disparó, la reconstrucción económica se tambaleó, los alimentos escasearon y en algunos años España registró tasas de crecimiento negativas. En noviembre de 1947 Estados Unidos se oponía con éxito en la ONU a una nueva condena del régimen de Franco y a la imposición de nuevas sanciones. En 1947 también el gobierno argentino donó 5 millones de toneladas de alimentos a España. En 1948 el régimen franquista consiguió firmar acuerdos comerciales con Francia y el Reino Unido. A principios de 1949 el régimen franquista recibía el primer crédito concedido por un banco estadounidense, con la aprobación de su gobierno, por valor de 25 millones de dólares. El proceso de rehabilitación del régimen franquista se completó formalmente en 1950, después de que en junio de ese año estallara la Guerra de Corea, la primera gran confrontación de la Guerra Fría. El régimen franquista apoyó a los Estados Unidos en esta guerra. El gobierno de los Estados Unidos autorizó al Export-Import Bank conceder a España un crédito de 62,5 millones de dólares. El 4 de noviembre de 1950, la Asamblea General de la ONU revocó por amplia mayoría, gracias al apoyo estadounidense y la abstención francesa y británica, la resolución de condena al régimen franquista de 1946. En 1952, el gobierno español inició las negociaciones con los Estados Unidos para obtener un programa de ayuda económica. A cambio, los Estados Unidos pedían establecer en España bases militares. La península ibérica era importante para los Estados Unidos porque podía servir de base de retaguardia para el dispositivo militar estadounidense en Europa. En 1953 se terminan las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos.
En septiembre de 1953 se firma un acuerdo de defensa mutua y ayuda económica, el Pacto de Madrid, entre Estados Unidos y España. A cambio de permitir el establecimiento de bases militares estadounidenses en suelo español, la administración del presidente Eisenhower proporcionó una ayuda económica sustancial al régimen de Franco. Más de 1.000 millones de dólares en ayuda económica fluyeron a España durante el resto de la década como resultado del acuerdo. Entre 1953 y 1958, el Producto Nacional Bruto de España aumentó aproximadamente un 5% anualmente. Los años de 1951 a 1956 estuvieron marcados por mucho progreso económico. En 1952 se superó el PIB por cápita de 1935 previo a la Guerra Civil por primera vez, y ese mismo año se puso fin al racionamiento de alimentos. Los fondos de la ayuda americana se recibieron durante algo más de una década hasta 1964. Pero a mediados de los años 50, la espiral inflacionaria había reanudado su ascenso y las reservas de divisas, que se habían situado en 52 millones de dólares en 1958, se desplomaron a 6 millones de dólares a mediados de 1959. El principal problema de que la economía no despegase del todo, a pesar de haber recibido tanto dinero de los Estados Unidos, era la burocracia corrupta, ineficiente e hinchada que existía en esa época en España. Debido a la mala situación económica y a la elevada inflación, se produce un debate dentro del régimen sobre las estrategias para sacar al país de esa difícil situación económica, y Franco finalmente optó por una política keynesiana y capitalista, dando así por finalizado el periodo de autarquía. Franco, a partir de ese momento, dejó las decisiones en materia económica en manos de un grupo que incluía banqueros, ejecutivos, industriales, algunos economistas académicos y miembros de la organización laica católica romana Opus Dei. En 1959 se aprueba el Plan de Estabilización. El plan de estabilización fueron una serie de medidas económicas que tenían como principal objetivo reducir la inflación y liberalizar la economía, cambiando el modelo autárquico por un modelo capitalista. Las principales medidas que se tomaron fueron elevar el tipo de cambio, elevar el tipo de interés, una limitación del gasto público y una reforma fiscal que incrementase la recaudación. Todas estas medidas las había escrito Keynes en su libro Teoría General, en 1936, como las medidas económicas que había que seguir para combatir la inflación. En 1959, España se incorporó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial. A principios de los años 60 se incrementa mucho la inversión extranjera en España, y la llegada masiva de turistas a partir de esa época hacen que la situación económica mejore bastante en poco tiempo. También en esa época España recibe un crédito del Fondo Monetario Internacional de 75 millones de dólares. En 1962, el Banco Mundial elaboró un informe positivo sobre la economía española. Entre 1963 y 1977, España recibe 12 préstamos del Banco Mundial por un valor de 416,4 millones de dólares. En 1964, el gobierno aprueba el primer plan de desarrollo, que duró hasta 1967. Este plan de desarrollo tenía como objetivo principal la industrialización del país. En 1968 se inició el segundo plan de desarrollo, que duró hasta el año 1971, cuyo objetivo, como el primer plan, era el desarrollo industrial del país. Se intentó iniciar un tercer plan de desarrollo en el año 1972, pero fue interrumpido a finales de 1973 con el estallido de la crisis del petróleo.
Los planes de desarrollo fueron importantes para el crecimiento económico del país. Se crearon industrias importantes como por ejemplo la fábrica de automóviles Renault de Valladolid, la fábrica de Citroën en Vigo y la refinería de Puertollano y otras muchas industrias. Sin duda, la ayuda económica de los Estados Unidos fue fundamental para que la economía empezase a despegar. Entre 1959 y 1974, España tuvo la tasa de crecimiento económico más rápida después de Japón. El crecimiento económico llegó a su fin con las crisis petroleras de la década de los años 70 y la inestabilidad del gobierno durante la transición de regreso a la democracia tras la muerte de Franco en 1975. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.